Amén. Gracias, hermanos, y gracias por estar aquí, todos los presentes. Bienvenidos todos a esta sesión de estudio de la palabra de Todopoderoso. Y quiero comenzar haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? No para que me la contesten. ¿Cuál es el fundamento? No el fundamento, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es eh, el fin de la Torá? ¿Para qué se nos dio la Torá? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se espera? ¿Qué espera el Padre Celestial de nosotros al darnos su Torá? Recordando que la palabra Torá no significa solamente ley, sino significa principalmente instrucción, enseñanza. O sea, ese es el manual de instrucciones del fabricante, ¿verdad? Como se dice cuando hablamos, por ejemplo, de los automóviles, que vienen con un manual de instrucciones. Y se espera que usted siga esas instrucciones al pie de la letra o lo mejor que pueda para que su vehículo funcione bien y le dure muchos años. Pues esa comparación se hace a veces con las Sagradas Escrituras, que en griego se llama la Biblia, ¿verdad? Y especial o específicamente con esa porción de la Biblia que se llama la Torá en hebreo, son los primeros 5 libros de Moshe. Y en general, las instrucciones o la instrucción del Creador para su pueblo especialmente. Entonces, la pregunta a plantearse en este momento es cuál es la finalidad, el fin, el propósito, cuál es el objetivo de la Torá. Y seguramente muchas personas podrán presentar distintas explicaciones o distintas respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Se puede presentar diversas y diferentes eh, respuestas a esa pregunta. Pero quiero hoy enfocar en una manera de responder esa pregunta. Y a mí me parece que la finalidad última o la finalidad esencial de la Torá, hermanos, es que seamos buenas personas, buenos seres humanos, que seamos buenos estudiantes, buenos maestros, buenos padres, buenos hijos, buenos policías, buenos bomberos, que todo lo que hagamos o cualquier cosa que hagamos en esta vida, que seamos buenos en eso, sobre todo en ser buenos seres humanos. Cuando usted analiza a fondo el objetivo y la finalidad de la Torá, esa es la esencia, hermanos. No es que seamos grandes filósofos, no es que nos convirtamos en, qué sé yo, en filósofos, en expertos, en teólogos, que podamos explicar todos los misterios de la naturaleza, del universo y de la divinidad. No, todo eso es importante y bueno, pero más importante que todo eso es que seamos buenos seres humanos. ¿Ok? Y por eso, pues vamos a recalcar hoy este tema que voy a mostrar enseguida en la pantalla, ¿verdad? Los textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de algo de esto. Eh, humildad o arrogancia. O sea que vamos a continuar hablando porque ya empezamos hace un tiempo hablando de los valores, los valores buenos, los valores esenciales para que seamos buenas personas, buenos seres humanos. Y aquí tenemos, eh, podríamos decir, valores encontrados, contrarios, humildad o arrogancia. Y antes de empezar en sí la lectura, quiero preguntar, ¿ustedes creen que Yahweh, el Todopoderoso, el Rey del Universo, es humilde? Algunas personas han dicho que no. Mi hermano, yo tengo un hermano carnal de padre y madre que dice que él es arrogante. Y yo digo que no. Es todo lo contrario. Piensen, hermanos, ustedes
que el todopoderoso creador del universo, un ser súper inteligente, sabio y poderoso, que creó todas las cosas, el universo entero, es un ser compuesto de energía pura, espíritu puro, omnipotente, y que se digne hablar con nosotros, tiene que ser humilde. Eso es como un elefante, que es uno de los animales grandes, más inteligentes, se digne a comunicarse, si pudiera, con una hormiguita que se le para al frente. Y la hormiguita lo mira así, ese gigante, y él mira hacia abajo. Ese ser tendría que ser muy humilde para dictarse, dedicarse a comunicarse con esa hormiguita. Bueno, pues así yo visualizo al Padre, un gigante inmenso que no cabe en el universo, y se digna hablar con nosotros, que comparados con Él somos hormiguitas. Eso es humildad. Eso es humildad. Hay un pasaje en la Escritura que vamos a ver ahora, que dice, cuando aparece la arrogancia, sigue la desgracia. ¿Okay? Pero la sabiduría está con los que son modestos, que es otra manera también de decir humildes. Eso está en Proverbios 11:2. Y el propósito, el objetivo de este estudio de hoy es comprender que la arrogancia nos aleja de Yahweh, nos aleja del Creador, mientras que la humildad nos permite morar cerca de Él. Y vamos a leer este comentario que siempre tenemos aquí en esta serie de lecciones para luego entrar al análisis de algunas preguntas y pasajes bíblicos. Una de las frases que nos gusta escuchar es: estoy orgulloso de ti. Los padres dicen a veces a los hijos eso: estoy orgulloso de ti. ¿Alguna vez has hecho algo en tu vida que te haya llenado de orgullo? La mayoría de nosotros hemos experimentado esa agradable sensación. Sentir cierto grado de orgullo no tiene nada de malo cuando hacemos algo bien. Nuestros rostros se iluminan de satisfacción. El apóstol Pablo y sus compañeros se enorgullecieron de una congregación que había ayudado a fundar, pues sus miembros habían soportado fielmente la persecución, y se mencionan esos pasajes que vemos acá en la pantalla. Pero entonces, ¿por qué es indeseable el orgullo? Del ejemplo anterior se desprende que el orgullo puede referirse a la satisfacción que se siente por algo que se hace o por algo que se posee. Sin embargo, con frecuencia y sin darnos cuenta, se refiere a veces a un exceso de estima propia. ¿Ok? La arrogancia y el orgullo básicamente es un exceso de orgullo, o sea, de estima propia. Y viene un sentimiento tal que hace que uno se considere superior a otros por la capacidad o por la apariencia o por la riqueza o por la posición social de uno. Eso sí, ya se va acercando a lo que es arrogancia. Este sentir sin cuidado suele manifestarse con una actitud arrogante y un porte altanero. Esta clase de orgullo la llamamos arrogancia. Y los hijos de Yahweh debemos huir de ella decididamente. ¿Por qué razón? Porque el corazón puede engañarse haciendo cosas indebidas. Proverbios 6, 16 al 18 nos habla de eso. Bueno, pues es común ver a los hijos de Yahweh progresar en éxitos personales, ascensos laborales, materiales, adquisición de un bien. No hay nada malo en eso, incluso espirituales, nombramientos por imposición de manos, responsabilidades en alguna fraternidad, etcétera. Tomemos el ejemplo de Hagar, la sierva de Sara, que muestra que cuando la situación de una persona mejora, esta puede volverse arrogante. Y el texto dice, Génesis 16:4, y cuando vio Hagar que había concebido, mientras que Sara, su ama, era estéril, miraba con desprecio a su ama Sara.
A propósito del ejemplo anterior, comprobamos y nos damos cuenta de que la arrogancia del ser humano tiene su origen en el pensamiento erróneo de creerse autosuficiente en primer lugar y superior a los demás en segundo lugar. La enseñanza es que las riquezas o la autoridad pueden engreír incluso a los creyentes que hayan servido a Yahweh con corazón puro. También es posible que se vuelva arrogante si otros lo alaban por sus éxitos. Eso es peligroso. O por su sabiduría o por su capacidad. Efectivamente, el creyente debe saber mantener humildad y estar alerta para no dejar que la arrogancia se aloje en el corazón, sobre todo si tiene éxito en lo que hace o si se le hace o se le confían más responsabilidades. Hermanos, debemos seguir el ejemplo del Mesías, quien denunció con valor las consecuencias de la arrogancia delante de quienes se creían moralmente superiores. Él marcó la pauta de que a Yahweh se le sigue con la humildad. Lucas 14:11, porque cualquiera que se ensalce, dijo él, será humillado, y el que se humille será ensalzado. Aquí está. Una vez leído esta introducción, vamos a pasar al análisis de las preguntas que incluye esta lección y que se contestan con pasajes de las Escrituras Sagradas. Okay, entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué opina Yahweh de la arrogancia? Ahí tenemos dos textos en Jacobo y Jacob, o conocido como Santiago, 4:6 y Proverbios 21:4. Dice Jacobo, pero la gracia que nos da es aún mayor. Por eso dice, y cita, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Y Proverbios 21:4 dice, miradas arrogantes, un corazón orgulloso, la labranza del malvado es pecaminosa. Y ahí está la opinión, hermanos, de nuestro Creador, de Yahweh, el Todopoderoso, la opinión suya respecto a la arrogancia, que es pecaminosa, ¿ok? Que es negativa, que es desagradable para él, obviamente. ¿Por qué? Fíjate que en primer lugar mencioné que él es humilde. Quizá algunos no estén de acuerdo conmigo en eso. Yo sé que los escépticos y los ateos no están de acuerdo con eso, porque me lo han dicho. Ya mencioné uno, que me dice que él dice, Dios es arrogante, porque exige adoración. Y yo le digo que no, que es todo lo contrario por lo que ya expliqué, ¿no? Siendo el Todopoderoso, perfecto, eterno, omnipotente, si se digna hablar con nosotros, hermanos, de eso es humildad. Se requiere humildad para eso. Y por eso él, por cuanto es humilde, él detesta la arrogancia. ¿Y cómo sabemos que él es humilde? Aparte de lo que ya dije, porque el Mashiach, el Hijo del Todopoderoso, que vino, dijo él, vino a representar al Padre, para que vieran en él la imagen del Padre, para que vieran en él reflejado en su vida, en su carácter, vieran reflejado el carácter del Padre, al punto de que él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, yo soy como el Padre. Y si yo soy como el Padre, lo contrario es cierto también. El Padre es como yo. Estoy hablando ahora de lo que diría el Mesías, ¿no? Si Él es como el Padre es como Él. Por lo tanto, de ahí deducimos, lógicamente, que si el Mesías es humilde, fue humilde hasta al extremo en su vida acá en la tierra, entonces el Padre también es humilde. Por lo tanto, Él se opone a la arrogancia, a la falta de humildad y no la tolera. Vamos al siguiente punto, la pregunta 2. ¿De dónde proviene el sentimiento de arrogancia? ¿Y cómo cataloga Yahweh a los que actúan conforme al mal? Tenemos dos pasajes ahí, Deuteronomio 1:43 y Salmo 10:4.
4, leemos ahora el de Deuteronomio. Dice, yo les hablé, está hablando aquí ahora el Padre. Yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar. Se burlaron del mandato de Yahweh y marcharon voluntariosamente a la serranía. Está hablando a Israel. En ese caso él está hablando a su pueblo rebelde, Israel, el Israel de aquel tiempo. Y en Salmo 10:4 dice, el malvado por su arrogancia no busca. Piensa, él no pide cuentas. Elohim no se ocupa. Hermanos, ustedes saben por qué algunas veces los creyentes, incluso los fieles, nosotros, a veces pecamos, hacemos cosas malas y nos escondemos para hacerlas. ¿Verdad? Fíjense que yo me incluyo porque yo no soy mejor que nadie, soy ser humano igual que los demás y cometo errores y pecados igual. Y a veces vamos a hacer algo malo y nos escondemos. ¿De dónde viene ese acto de esconderse para hacer algo malo? Lo que dice ahí, el malvado por su arrogancia no busca, piensa, él, cuando dice él, es el creador, el Padre, él no pide cuentas. Elohim no se ocupa, o sea, él no se mete en estas cosas. Esa es una. Y otra es que quizá algunos piensan ignorantemente, él no me ve. Yo dudo que alguien piense que el Todopoderoso no nos ve. Más o menos todos sabemos que él nos ve. Nos puede ver todo el tiempo a través de los ángeles que están con nosotros. Pero esa no es la cuestión de que uno piense que él no nos ve. Sabemos que él nos ve. Lo que piensan algunas personas, y los arrogantes, según este pasaje, es que él no pide cuenta, que él no toma en cuenta nuestra conducta, que él no nos va a pedir cuenta de lo que hacemos, que él no se ocupa de nosotros. Ay, qué grave error, hermanos. Qué grave error. Porque los que conocemos bien la Escritura, ustedes que conocen la Escritura, saben que él sí se ocupa. Por eso es que ha castigado a través de la historia, ha castigado a tantas personas, incluso a familias enteras, incluso a pueblos enteros. Los ha castigado por su mal proceder, por su impiedad. Tómese el ejemplo ahí de Sodoma y Gomorra. Todo el mundo sabe esa historia. ¿Cómo que no se ocupa? ¿Cómo que no pide cuentas? A ver si no le pido cuentas a Sodoma y Gomorra y otras ciudades más, pero esas dos son las principales, que por su arrogancia se volvieron en contra de los sanos principios y valores de la palabra y la enseñanza, la instrucción del Todopoderoso, y se hicieron impíos, perversos, hasta lo sumo, y por eso fueron destruidas esas ciudades. ¿Cómo que no pide cuentas? Claro que pide cuentas. Claro que se ocupa de los seres humanos. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Y fíjense que estoy hablando aquí al mundo en general. No a los creyentes solamente, al mundo en general, que quizás algunos de ellos nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Entonces, no se crean que él no le va a pedir cuenta por sus hechos. ¿Ok? El Creador sí pide cuenta, sí se ocupa de los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? No solamente los creyentes que le sirven y le adoran, también los seres humanos son suyos. Él es Padre de la humanidad. Él es Padre de la humanidad y nos ama a todos. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Elohim, el Todopoderoso, al mundo. No dice a Israel, no dice a los fieles, no dice a los discípulos del Mesías Yahushua, no dice a los creyentes, no dice a los religiosos. De tal manera amó el Todopoderoso al mundo, a la raza humana, a la humanidad, la amó tanto que dio a su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte para salvarnos a nosotros de la muerte eterna, de la extinción eterna que le va a ocurrir a los impíos, a los perversos, al final de los tiempos. Fíjese si nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo. Y cuando dice amó, se refiere al mundo en general. Eso es importante, hermanos. Por lo tanto, yo le estoy hablando hoy también al mundo, a los que no son religiosos, a todos los seres humanos. Que tomen en cuenta lo que dice la Escritura, que es un reflejo de lo que el Padre piensa,
que Él sí pide cuentas, que Él sí se ocupa y toma nota de lo que hacen los seres humanos. Y todo eso se registra en el cielo, en libros. Nosotros usamos la palabra libros, que la Biblia también la usa, porque, bueno, eso es lo que entendemos, ¿verdad? Que uno escribe libros. En el cielo no hace falta papel para hacer libros. Tienen una tecnología infinitamente superior a la nuestra, pero de alguna manera en algún sitio se registran todos nuestros actos, ¿ok? Los buenos y los malos también. Y entonces, a base de eso se va a pedir cuenta. Se va a pedir cuenta al final de los tiempos. ¿Eh? Y entonces, así que nos conviene no ponernos arrogantes, ¿ok? Nos conviene no hacernos arrogantes, más bien hacernos humildes, ponernos humildes. Eso quiere decir, o implica, no es que quiere decir, no vamos a definir la palabra humildad. Eso significa que estemos dispuestos a aceptar corrección, ¿okay? A aceptar dirección, a aceptar que nos dirijan, que estemos dispuestos a aceptar enseñanza, que nos enseñen, que estemos dispuestos a aceptar instrucción, leyes. ¿Mm? Eso es parte de la humildad. ¿Okay? El que no es humilde no acepta nada de eso, o por lo menos no acepta todo eso. Ok, vamos al punto número 3, es nuestro bosquejo. Ok, aquí está. Pues la pregunta, ¿es la posición social o la posición económica motivo para sentirse más que los demás? Todo el mundo sabe la respuesta a eso, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. En Jeremías 9:23 dice, así ha dicho Yahweh. Yahweh es el nombre del Creador, del Todopoderoso, ¿verdad? Que algunos llaman Jehová. No se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Y por ahí sigue la Escritura diciendo muchas cosas. Pero esa es la esencia que quiero presentar. No se enorgullezca nadie, ni si es sabio por su sabiduría, ni si es valiente por su valentía, ni si es rico por sus riquezas. No es motivo de enorgullecerse en el sentido negativo de la palabra, ¿verdad? De volverse arrogante o altanero, cosas por el estilo. Y en Gálatas 5:26 dice el Padre Celestial a través del apóstol Pablo, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahí está. Una exhortación directa. Es más que exhortación, eso es una instrucción, una Torá, un mandamiento. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Todo eso son, si lo podemos llamar, valores negativos. ¿Eh? La arrogancia, la vanidad, lo que llaman ahora el bullying, ¿verdad? El hostigamiento de unos a otros. Todo eso son, si es que se le puede llamar valores negativos, yo lo llamo antivalores. Esos son antivalores. Cosas contrarias a los valores sanos y nobles y buenos de la humanidad que están expresados en la palabra del Todopoderoso Yahweh. Ok, entonces vamos al punto número 4. ¿Qué historias bíblicas? Vamos ahora a ejemplos, historias bíblicas que reflejan personajes arrogantes y cuál fue su consecuencia. Ahí tenemos en primer lugar el faraón mencionado, ¿verdad? Leemos Éxodo 5, 1 y 2 y Éxodo 14, 25. Dice, más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al paró, o sea, al faraón, así paró es como se dice en hebreo, y ha pasado al español como faraón, gracias al griego. Así dice Yahweh, el Elohim, o sea, el poderoso de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebren una festividad en el desierto. Pero él paró, el faraón, dijo,
¿y quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir allá a Israel? No conozco a Yahweh, ni dejaré ir a Israel. Me lo imagino hablando así, con arrogancia, imponente, me lo imagino, ¿no? Eso no lo dice en ningún lugar. Pero se puede uno imaginar, ¿verdad? Que un faraón, un dictador como eran los faraones, podría hablar de esa manera. ¿Y quién es Yahweh? No es que él no conociera acerca de Yahweh, porque ustedes saben que, bueno, si han estudiado, ustedes saben que los grandes reyes de la antigüedad, los grandes faraones, los grandes emperadores de la antigüedad, eran hombres ilustres de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucho estudio. Ellos conocían mucho de otras naciones, incluso conocían muchos idiomas y podían hablar, muchos de estos líderes antiguos podían hablar muchos idiomas y todos los dioses del panteón pagano de todas las naciones, ellos los conocían. Así que este faraón sabía de Yahweh, que Yahweh era el Elohim, el poderoso que adoraban los hebreos, a quienes él tenía como esclavos. Por lo tanto, cuando él dice ahí, ¿quién es Yahweh? Él no está diciendo que él nunca ha oído hablar de Yahweh. Lo que está, eso es una expresión máxima de arrogancia. ¿Quién es Yahweh para que yo los deje ir, ¿verdad? A su pueblo? No conozco a Yahweh, ni dejaré ir a Israel. ¿Se dan cuenta? Eso es una expresión, podríamos decir, un ejemplo ilustrativo de una gran arrogancia. Y hay personas hoy día que funcionan así, aunque no a ese extremo quizás. Pero, dice el verso 2, pero él paró, dijo, perdón, ya leí ese. Ahora va Éxodo 14, 24. Dice, a la vigilia de la mañana, Yahweh miró al ejército misrita, eso quiere decir egipcio, desde la columna de fuego y nube, e hizo caer en pánico al ejército misrita, al ejército egipcio. Verso 25. Quitó las ruedas de sus carros, de modo que se movían con dificultad, y los misritas dijeron, huyamos de los israelitas, que Yahweh está peleando por ellos contra Misraim, o sea, contra Egipto. Misraim es el nombre original de esa nación. Más tarde los griegos la llamaron Egipto. Y este incidente se refiere al paso, ¿sabes? Cuando Israel pasó a través o sea, que ya se había abierto el Mar Rojo. Dicen el Mar Rojo ahora, gracias al griego, pero en hebreo dice el Mar de las Cañas, Yam Suf, que lo que significa es el Mar de los Juncos. Ese mar se abrió por el poder de Yahweh, por el espíritu de su boca. Y el pueblo de Israel pasó en seco por el fondo del mar hasta el otro lado. Y cuando los ejércitos del faraón trataron de hacer lo mismo y los persiguieron a través de ese camino entre aguas, entonces el mar se cerró, empezó a cerrar poco a poco. Y entonces fue que dijeron eso, huyamos. Pero no pudieron huir, ¿verdad? Eso es historia, ¿no? El mar los arropó y los ahogó a todos. Pero lo que queremos recalcar aquí no es la historia exactamente, esa historia todo el mundo la conoce. Es la arrogancia de esa gente, especialmente de ese emperador, que ahora le dirían emperador, ahora le dirían un dictador, ¿verdad? Como hay dictadores todavía por ahí en este mundo. Ese fue un gran dictador, el faraón. El faraón es un título, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahora en esos detalles, pero no era su nombre ese es un título. Bueno, ese es un ejemplo de arrogancia. Vamos a ver otro, mencionado en la Biblia. Jezabel o Isabel, que es como dice el hebreo. Primera de Reyes 21, 7 y 8 y Segunda de Reyes 9, 36 y 37 dicen lo siguiente. Su esposa, está hablando del rey, un rey de Israel, Ahab, que se había casado con una pagana que se llamaba Isabel en hebreo. Se ha pasado al español como Jezabel. Y su esposa Isabel le dijo, ya es tiempo de que te muestres como rey sobre Israel. Según incitándolo. Levántate, come algo y alégrate. Yo te voy a conseguir la viña de Nabot de Jezreel. Eso era una mala cosa que ella iba a hacer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab, que era el rey de Israel en aquel tiempo. Las selló con su anillo del rey y las envió a los ancianos y los nobles que habitaban en la misma ciudad con Nabot. Vamos a seguir con Segunda de Reyes 9,
Y verso 36. Volvieron y se lo informaron. Y él dijo, fue tal como habló Yahweh, tal como Yahweh habló, se repitió la palabra habló aquí, por medio de, tal como habló Yahweh por medio de su siervo Eliyahu, el Tishbita, cuando dijo, en la parcela de Israel, los perros devorarán la carne de Isabel o Jezabel, y el cadáver de Isabel será como estiércol sobre el campo en la parcela de Israel, de modo que nadie podrá decir, esta es Isabel. Esa fue una profecía bárbara que se cumplió al pie de la letra. Todo eso se cumplió. Ahí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de una persona arrogante, en este caso una mujer. Isabel, o como dice ahora en español, Jezabel. Ejemplo bárbaro de una persona arrogante y además de arrogante, pues muy perversa, muy perversa. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejemplo es Belsasar, un rey también. Daniel 5:3, 18 y 20 y 22 y Daniel 5:30 y 31. Quiero que tomen en cuenta ahora en esta lectura que vamos a hacer que este pasaje no fue escrito en hebreo, ¿saben? Originalmente este pasaje fue escrito en arameo. Por eso van a encontrar unos títulos ahí un poco extraños, pero los vamos a explicar. Entonces trajeron los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Elahá. Estaba en Jerusalén y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, hablando de Belsasar, ¿verdad? Y esa palabra Elahá es el equivalente del hebreo Elohim. O sea, todo esto se escribía en arameo. Elahá es lo mismo que Elohim en hebreo. ¿Ok? Elohim hebreo, Elahá arameo, es lo mismo. Es el mismo título, significa lo mismo, significa el poderoso. Verso 18. El Elahá y la Ya, eso se traduce el poderoso supremo. Yo puse ahí la traducción para que esté claro. Porque eso se habló así en arameo. El Elahá y la Ya, o sea, el poderoso supremo, oh rey, le dio a tu antecesor Nebuchadnezzar, que en el griego, gracias al griego, pasó al español como Nabucodonosor, le dio la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Verso 22, capítulo 5, verso 22. Pero tú, su sucesor, Belshazzar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Y sigue diciendo el verso 30. Aquella misma noche mataron a Belshazzar, rey de los casditas, o sea, de los caldeos, como ha pasado el español. Esa misma noche mataron al arrogante Belshazzar. Y en el verso, capítulo 5, verso 31 de Daniel, dice, y Dariawesh, ese es Darío, pasa al español como Darío. ¿En qué se parece eso? En nada, pero bueno, así, eso es gracias al griego. Por eso las traducciones, y el griego ha tergiversado mucho las escrituras hebreas, especialmente en cuanto a los nombres. Este rey de Persia, que todo el mundo lo conoce como Darío, se llamaba Dariawesh. Y dice Dariawesh o Darío, el Medo, rey de Media y Persia, Media y Persia, eran dos reinos que estaban unidos. Tomó el reino siendo de 62 años. Ya está, o sea, murió Belshazzar por su arrogancia, fue depuesto, eliminado de su trono y de esta vida. Y lo sucedió el rey Darío o Dariawesh. Ok, la pregunta ahora es, ¿nos puede pasar algo similar si no aprendemos a caminar con humildad? Proverbios 16, 18 y Jacob o Santiago 4:6 nos dice, el orgullo viene antes de la ruina, la arrogancia antes del fracaso, pero la gracia que nos da el Padre es aún mayor. Por eso dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Ahí está. Qué lindo, hermano.
Fíjense que el orgullo precede a la ruina. Eso es lo que enseña Proverbios. El orgullo precede a la ruina. ¿Cómo podemos decir en otras palabras más sencillas? El orgullo humano, la arrogancia, a menudo lleva a uno a la ruina. ¿Ok? La arrogancia a menudo lleva a uno al fracaso. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero dice que la gracia que nos da el Creador es mayor que todo eso. Porque Él se opone a los arrogantes, pero da gracia, favor a los humildes, a los sencillos, a los mansos. O sea, más o menos estos son sinónimos, ¿verdad? Vamos a continuar con el punto número 5. ¿Cuál es la recompensa de vivir siempre con humildad y sencillez? Proverbios 22:4, Job 5:11 y Salmos 10:17. Vamos a leer de corrido. Dice, el efecto de la humildad, en Proverbios dice, el efecto de la humildad es respeto a Yahweh, riqueza, honor y vida. Ahí está. Eso es, debería ser, y es a menudo el producto, ¿verdad?, de la humildad. Es el respeto a Yahweh, o sea que uno respeta, el humilde respeta a Yahweh y respeta también a su prójimo y respeta también a su esposa, a su esposo, según quien sea, a su padre, a sus hijos, a su vecino, a todos respeta el que es humilde, ¿verdad? Por lo tanto es un buen vecino. Vamos a empezar por ahí. Es un buen vecino, si es humilde. Generalmente los arrogantes son malos vecinos. Eso es un problema serio, hermanos. Hay veces que estos individuos en su arrogancia no respetan a nadie, ni al vecino, ni a nadie. Y por ahí para abajo se podría decir muchas cosas, ¿verdad? Son arrogantes y por eso son irrespetuosos, no respetan al vecino ni a nadie. Y mucho menos a Yahweh Todopoderoso, ¿verdad? Entonces en Job 5:11 dice que él levanta al humillado, el Padre, está hablando de Yahweh, y lo pone en alto para que el abatido esté seguro en victoria. O sea que aunque uno sea víctima de los arrogantes, aunque uno sea víctima de los malos, de los perversos, ¿verdad? Y esté uno abatido, como quien dice, abatido en su vida, ¿verdad? Quizá frustrado, quizá deprimido. No hay que desmayar, hermanos, porque el Padre Celestial dice que nos pone en alto, Él nos eleva, Él nos pone en alto y nos pone en seguridad y en victoria. ¿Okay? Y el Salmo 10:17 dice, tú oirás el anhelo de los humildes, oh Yahweh, tú animarás su corazón y le prestarás atención. Ahí está expresando la fe, su fe, el salmista, ¿verdad? Que escribió el Salmo 10 respecto a nuestro Padre Yahweh. La pregunta 6, y ya estamos terminando. ¿Qué tenemos que hacer si en algún momento actuamos con arrogancia para con alguno de nuestros hermanos? A ver, en Génesis 16:6 y 9 y en Sofonías 2:3 tenemos instrucción sobre eso. Génesis 16:4. Él cohabitó con Hagar, está hablando de Abraham en este caso. Abraham cohabitó con Hagar, que era una sierva, una sirviente en su casa, y esta concibió. Y cuando ella vio que había concebido, su ama quedó rebajada en su estima. ¿Por qué? Porque su ama, Sara, era estéril. Y ahora viene esta sierva que queda encinta de Abraham, que era el esposo de Sara. Todo eso por arreglo y consejo de Sara misma. Entonces ahora viene la sirvienta o la sierva, la esclava, y se empieza a enorgullecer al punto de que se puso arrogante. Por eso dice, fue rebajada en su estima. Esa palabra parece que dice poco, pero significa mucho. Fue rebajada en su estima. Eso quiere decir que ella se sintió superior al ama de la casa, que era Sara, a la esposa de Abraham, que era Sara, y ella se sintió superior, simplemente porque quedó encinta de Abraham y Sara no. Verso 9. Dice, y el mensajero, o sea, el ángel de Yahweh, le dijo, porque la botaron de la casa, ¿verdad? A raíz de eso, pues,
Sara se quejó donde Abraham y le dijo, mira, esa sierva me está tratando así, así, échala de aquí. Y él dijo, bueno, es tu sierva, haz con ella, ¿verdad? Como tú quieras. Y Sara la botó de la casa. Y ella se fue a vagar por ahí por el desierto. O sea, iría hacia algún sitio, pero tenía que atravesar un desierto. Y ahí fue donde se le apareció un mensajero del cielo, que la escritura lo llama el ángel, en hebreo lo llama Malach Yahweh. Y eso significa el mensajero de Yahweh. ¿Ok? Que pudo haber sido, déjenme aclararlo en un paréntesis aquí, de acuerdo al idioma original en que se escribió la Biblia, cuando dice que se le parece a Hagar un Malach Yahweh, no, no necesariamente, aunque puede ser, pero no necesariamente se refiere a un ángel del cielo. Pudo haber sido un mensajero humano, pudo haber sido un mensajero humano que Yahweh usó en ese momento para darle un mensaje a esa mujer. Quién sabe, pudo haber sido un beduino, un hombre, ¿verdad? Pero el Padre lo usó y por lo tanto fue mensajero de Yahweh en ese momento. Pero en hebreo, la palabra para mensajero es la misma que es malach, la misma que se ha traducido como ángel en griego, gracias al griego, ¿verdad? Y el verso 9 le dice, el mensajero de Yahweh le dijo, vuelve a tu ama y sométete bajo su mando. Le vendría bien, digo, le caería simpático ese consejo a esta mujer. ¿Qué les parece? Le caería bien ese consejo de ese ser mensajero del cielo, de Yahweh, que le manda a que vuelva a la casa y que se sujete a su ama, Sara. Estoy seguro que no le cayó bien, pero lo hizo, obedeció. O sea que la arrogante se volvió en este momento, ¿qué? Humilde. ¿Pero por qué? Por dos cosas. Primero, porque recibió la consecuencia de su arrogancia cuando la botaron de la casa. Eso tiende a cambiar las actitudes de las personas, ¿verdad? Cuando recibimos una consecuencia negativa de nuestras actitudes, entonces como que paramos y decimos, espérate, aquí, ¿sabes? Tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo en mi vida, ¿verdad? Entonces esta mujer que se hizo tan arrogante simplemente porque quedó encinta de Abraham, mientras que la esposa de Abraham no quedaba encinta, pagó con su, ¿verdad? Pagó su arrogancia con el castigo que recibió de ser echada, arrojada de esa familia, de la casa de Abraham. Y ahí parece que con esa experiencia negativa, pues se le bajaron los humos, se le bajaron los humos, como se dice vulgarmente, se le bajó el nivel de arrogancia, ¿verdad? Y entonces eso se complementa con la orden de un mensajero celestial que le dice, no, vuelve a tu casa y sujétate allá a tu ama. Y ella lo hizo, ahí, hasta ahí llegó su arrogancia, ¿verdad? Tuvo que sujetarse a eso, o sea, a lo que le dijo este mensajero. Bueno, pues eso nos pudiera pasar a nosotros, ¿verdad? Porque aunque seamos creyentes, adoradores de Yahweh y discípulos del Mesías y todo lo que usted quiera decir, a pesar de eso, a veces sucede que nos ponemos un poquito arrogantes, ¿verdad? No me gusta ni pensar que eso sea así, pero bueno, eso se da porque somos seres humanos y todos tenemos debilidades y tenemos pues maneras de pensar equivocadas. Por eso es que hay hombres que golpean a sus esposas. Eso es bien común. Yo no estoy hablando ahora de los creyentes, ¿verdad? Sino en general del mundo. Casi todas las semanas se sale en las noticias un parte noticioso. Discúlpeme un segundo. Casi todas las semanas sale una noticia de que un hombre mató a su esposa. O algunos no las matan, pero la golpeó malamente. ¿Eh? Esa es la expresión máxima de la arrogancia y la perversidad del ser humano. Se creen dueños de la mujer. Estoy hablando ahora del esposo así en general. Se creen dueños de la mujer. Usted no es dueño de su mujer. No lo es.
Usted está casado con ella, pero no es dueño de ella. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Ese es un mensaje para todo el mundo, hermanos. Así que el que actúa de esa manera está llegando al colmo de la arrogancia. Creerse que es dueño de esa mujer al punto de golpearla o incluso a veces de matarla. Pero a la larga va a sufrir las consecuencias de su arrogancia. Puede que vaya a la cárcel. No siempre sucede, pero a veces sí. Van presos por hacer eso. Especialmente si la mata, olvídese que va a ir preso. Y puede que incluso en la cárcel lo maten a él. Eso sucede a menudo aquí en Puerto Rico y quizá en otros países también. Así que los hombres deberían cuidarse mucho de ese asunto, de estar golpeando a las esposas. Y fuera de la esposa, pues lo mismo aplica a cualquier otra persona. Usted no tiene derecho a golpear a nadie, a nadie. ¿Eh? Si usted hace eso, usted está demostrando que es arrogante. Y eso es una cualidad muy, muy negativa. Usted entonces, si es que hace eso, necesita aprender humildad. Aprender humildad. Y si usted logra eso, hermanos, va a resolver, va a evitar primeramente muchos problemas en la vida. ¿Ok? El ser humildes nos lleva, nos lleva a evitar muchos problemas en la vida, muchas situaciones difíciles y hasta desastrosas en algunos casos, ¿verdad? Cuando no somos humildes, estamos expuestos a muchas cosas. Porque a veces que un hombre, por eso se suscitan a veces peleas por ahí en la calle, un hombre le dice algo a este otro hombre y este otro hombre le contesta con una arrogancia bárbara y se insultan unos a los otros, a la larga se agarran a los puñetazos y a veces con armas y ahí se matan, uno de los dos sale muerto, a veces pasa, ¿verdad? A veces no llegan a esos extremos, pero salen mal golpeados a veces. Todo eso es fruto de un espíritu arrogante. Los impíos, los perversos, tienen siempre casi todos ese espíritu arrogante. Y ahí está una de las grandes diferencias entre los impíos o perversos y los creyentes y los fieles. Religiosos le llaman ahora también, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que se llamen, los que le sirven al Todopoderoso son diferentes. No tienen ese espíritu de arrogancia y de perversidad, de hacerle daño a las demás personas. Y ese es el mensaje esencial del estudio de hoy, que nos conviene, fíjense, no es por obligación, es que nos conviene ser humildes. Hay veces que algunos hermanos, he oído que hablan sobre mí o acerca de mí y dicen que yo soy humilde. Y cada vez que yo digo eso, yo digo, si tengo la oportunidad, ¿verdad? Que yo estoy ahí y lo dicen, alguien lo dice, y yo suelo decir esto, no, yo no soy humilde. Yo lo que soy es realista, ¿ok? Realista. O sea, ¿qué yo soy? Pues un ser humano igual que otros, quizá mejor que algunos, pero quizá peor que algunos otros. Hay otros que son mejores que yo. Y entonces mi meta es ser mejor cada día, cada semana, cada mes, cada año, tratar de ser un mejor ser humano. Esa es la esencia del mensaje de hoy. Humildad en contra de la arrogancia o lo contrario a la arrogancia. Sujetarnos, como dice la Escritura, unos a otros y sobre todo a nuestro Padre Celestial. Y el último verso que vamos a tocar es este. Sofonías 2:3. Busquen, dice, busquen a Yahweh todos los humildes del país que han cumplido su ley. Busquen justicia, busquen humildad. Tal vez haya refugio en el día de la ira de Yahweh, hermano. Qué tremenda exhortación, qué tremenda invitación nos ofrece el profeta Sofonías. Sefanyá, que es como se llama en hebreo. Bueno, vamos a anotar algunas palabritas interesantes aquí. Primero, busquen, que ahí está, tenemos la traducción aquí en la pantalla. Bakeshu, busquen a Yahweh, al Padre, al Todopoderoso, todos los humildes, Anawim,
Anawim es una palabra interesante que incluso hay unos lugares aquí en Puerto Rico, ¿cómo se llama esto? Librerías, unas librerías cristianas que se llaman Anawim. Y eso, miren el significado de Anawim, humildes, del país, de la tierra, dice el hebreo, Haaretz. Y luego dice que han cumplido cuando dice su con S mayúscula se refiere a la ley del Padre, la ley de Yahweh, que han cumplido su ley, pero interesantemente aquí no se usa la palabra Torah. Aquí se usa la palabra mishpató, que significa su ley. Esa terminación en O simplemente significa su. ¿Ve? Está hablando de mishpat en singular, mishpatim en plural. ¿Y qué son mishpatim? Se puede traducir ley, en singular sería mishpat, se puede traducir ley, pero con mayor exactitud, mishpat significa juicio, decisión judicial. Creo que hay una traducción por ahí, me parece que es la única que yo he visto, si recuerdo bien, es la traducción del Nuevo Mundo, que traduce la palabra mishpat como decisión judicial o algo así. Porque mishpat significa más o menos juez, juicio, ¿verdad? Y entonces mishpatim son los juicios de Yahweh, que se pueden traducir, como han hecho, me parece a mí, esa versión que mencioné, decisiones judiciales. Mishpat, mishpatim en plural. Entonces dice ahí que los que sirven a Yahweh son cumplidores de los mishpatim, cumplidores de las decisiones judiciales de Yahweh, que es una traducción como más amplia que decir de su ley. Luego dice, busquen justicia, que en hebreo se dice tzedek, y les puse ahí la palabra, ¿verdad? En hebreo la transliteración, tzedek, que es justicia. Busquen justicia. No es que busquen que le hagan justicia a usted, busquen hacer justicia. Eso es lo importante, que usted aprenda a hacer justicia, a tratar a otros con justicia. ¿Ok? Y luego dice, busquen humildad. Y ahí dice literalmente anahuá. También se puede leer anavá, porque está escrito con wow esa palabra, con vav, que en hebreo moderno se dice vav. Entonces se puede decir anavá, pero en hebreo antiguo es anahuá. Y esa es la palabra clave del estudio de hoy, anahuá, o anavá si usted prefiere. Humildad, humildad, anahuá. Y entonces los que son humildes, se dice en hebreo, anawim, los humildes. Y luego dice, tal vez, esa es la palabra ulay. Qué curioso, hermanos, que no nos da ni siquiera una seguridad de que actuando nosotros bien, tengamos la garantía de que nos vamos a salvar de la ira, del día de la ira de Yahweh. Pero sí dice, tal vez, quizás, en hebreos, en inglés, maybe. También en inglés se dice perhaps, tal vez. Hay un refugio en el día de la ira de Yahweh. Pero ese tal vez, para nosotros, como lo entendemos nosotros, es casi una seguridad. Si actuamos de esa manera, lo más probable es que seamos protegidos. No estamos hablando ahora de la salvación, de ir al reino y eso, sino ser protegidos de la ira en el día de la ira de Yahweh, cuando venga a castigar a las naciones estas impías y perversas y todas estas sociedades corruptas en las que vivimos. Van a tener su castigo, muy seguro van a tener su castigo. Y tal vez nos salvemos nosotros de ese castigo si hacemos esto que está diciendo ahí. Busquen a Yahweh, todos los humildes, los anawim. Busquen justicia, hacer justicia, y busquen humildad. Y con eso, hermanos, pues les dejo, ¿verdad? Razonando y analizando y meditando, reflexionando sobre todos estos pasajes y el tema que hemos tratado de elaborar más o menos alrededor de esos pasajes para que podamos tener una tranquilidad, por lo menos una tranquilidad de que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, de que estamos siguiendo las instrucciones del Creador,
de que estamos siguiendo el libro de instrucciones del fabricante, que como me gusta plantearlo, porque ¿quién nos hizo a nosotros? Yahweh, el Todopoderoso, el Rey del Universo. Él nos hizo, Él es nuestro fabricante. ¿Y dónde está el libro de instrucciones que Él dio a la humanidad? Ahí está. Usted quizá lo tiene ahí en su Biblia, en su casa, la Biblia. La Torá específicamente, ¿verdad? Las leyes de la Torá, las instrucciones de la palabra del Todopoderoso. Ahí está el libro de instrucciones del fabricante. Entonces, por lo tanto, hermanos, nos conviene seguir eso, leer esas instrucciones, buscar, escudriñar las escrituras para agradar en primer lugar al Padre Celestial, para convertirnos nosotros mismos en mejores personas, mejores seres humanos, que es finalmente, en mi opinión, el, uh, el final, la finalidad, debo decir, la meta de la Torá respecto a nosotros los seres humanos. Y queridos hermanos, con esto pues los dejo con esa, poniendo esa reflexión en su mente, ¿verdad? Que reflexionen en estas palabras últimas del profeta, de lo que leímos en la Biblia, y que hagamos eso. Es sencillo. Bueno, puede que no sea tan sencillo a veces, pero debería ser sencillo tratar al menos de ser no más religiosos, no más fanáticos, no más técnicos en las cuestiones de la religión. No es de eso que hablamos. Es de ser buenos seres humanos. Y con eso los dejo. Hasta la próxima. El Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre, nos bendiga y nos ayude a ser buenos seres humanos. Shalom.